Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a seguir profundizando algunos registros, algunas fuentes que he estado investigando respecto, ¿no?, de la existencia de gente blanca nuevamente en América y de las conclusiones a las que he llegado por el hecho de empezar a atar cabos, ¿no?, empezar a hacer relaciones de todos los videos que he hecho, ¿no? Eso me dediqué esta semana. Bueno, prácticamente no toda la semana, obviamente. Hay muchas cosas que hacer. No es el único ámbito de mi vida no es hacer videos para ustedes. Pero bueno, he encontrado fuentes muy importantes con las cuales podemos llegar a sacar una conclusión de lo que realmente pasó en América, quiénes eran, ¿no? Porque hay varias fuentes que dicen cosas distintas, ¿no?, respecto de quiénes eran estas personas que habitaban América. Algunos le llaman los atlantes, otros le llaman los escitas, otros le llaman los cartagineses. Pero también tenemos que ver que, bueno, existe el paleosánscrito, ¿no?, que tiene caracteres similares a los caracteres del idioma atlante. Y que también existe, por ejemplo, el idioma fenicio, ¿no?, que es el que los cartagineses utilizaban, ¿no?, en el norte de África, que también eran descendientes de los atlantes y, como ya probé en el video de la gente blanca en África, y que también sus caracteres en su alfabeto son muy parecidos a los del paleosánscrito y otros idiomas como el griego, ¿no?, el hebreo, incluso el hebreo sale de este idioma, ¿no? Pero sabemos que queda sangre todavía en América de esta gente, ¿no?, como vemos en la foto, totalmente arios, de ojos azules y pelo rubio tirando a blanco, ¿no? Sabemos que los atlantes, por ejemplo, tenían el pelo casi blanco, no eran tan arios que casi parecían albino. O al menos estas son las representaciones que se hacen en los medios masivos o la academia masiva, ¿no? Pero aquí tenemos una muestra de lo que eran estas personas, ¿no? En el día de hoy, esta gente, estos niños, por ejemplo, se conservan intactos en la región de Chachapoyas, en Perú. No sabemos que Perú era uno de los epicentros donde esta gente, probablemente en Perú hayan sido eslavos más que nada. Se mantenía concentrado, ¿no?, porque la mayoría de las ruinas se encuentran en este país. Bueno, vemos que en algunos casos hay mezclas, pero lo que estas personas dicen es que ninguno de ellos son descendientes de europeos, sino que de personas blancas que habitaban la región de Perú anteriormente a la llegada de Colón a América. Vemos que muchos de los rasgos son arios, ¿no?, en cuanto a la simetría de las caras. Tenemos hasta personas coloradas, ¿no? Sabemos que los escitas no eran rubios solamente, eran colorados, eran castaños. Pero bueno, se puede apreciar que en muchos casos se mantiene la pureza de la sangre. ¿No? Y ahí hay mucha gente blanca también viviendo en Perú. Hay, por ejemplo, colonias alemanas. Yo estuve cerca de ese lugar, que hay una colonia alemana o de descendientes de alemanes que se consideran la Suiza de Perú. Y bueno, habiendo empezado a estudiar el alemán de nuevo, estoy leyendo El Señor de los Anillos, probablemente algún video nuevo. Me doy cuenta de que en cuanto uno más idiomas sabe, empiezan a aparecer cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo esta palabra que es komisch. Komisch significa extraño en alemán, ¿no? Muchas veces lo traducen mal como si fuera cómico, pero de acá viene nuestra palabra cómico, ¿no? Es algo que es extraño y también es como cómico, ¿no? Es tan extraño que parece cómico. De hecho, para salir un poco de la temática general, ¿no?, y iluminarlos un poco más con conocimiento, les voy a hablar un poco del humor, por ejemplo. Que generalmente la tendencia de la gente a ser más receptiva al humor en cuanto más extrema es la situación, o en cuanto más extremo es el chiste o la imagen o la característica de un personaje.
¿no? En eso se basa el humor, por ejemplo, en extremar los caracteres de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy medio lento y hablo medio mal, tendría que exagerar, ¿no? Para que la gente se ría, ¿no? Lo exageraría. Si me dicen, no, vos sos muy lento, hablas muy lento, tendría que exagerarlo para que romper con esa crítica, ¿no? Y decirle que no me importa lo que diga, porque estoy exagerando incluso mis defectos. Entonces de esto viene la palabra cómico, ¿no? De una cosa que es muy extraña, ¿no? Y es muy cómico, es muy extraño que muchas de las personas piensen que nosotros no tenemos nada que ver con el sánscrito, ¿no? Hay gente que veo que en el canal no han tenido muchas vistas los videos respectivos al sánscrito porque piensan que no tenemos nada que ver con este idioma y con esta civilización. Cuando hablan del sánscrito y hablamos de los mantras, ustedes se imaginan las personas marrones de la India y probablemente eso les cause un poco de rechazo. O al menos que no tienen emparentamiento con ustedes, que no tienen ninguna relación con ustedes, pero sí tenemos mucha relación con este idioma, e incluso la gente marrón de acá de Latinoamérica también tiene mucha relación con el idioma sánscrito, porque sabemos que estas personas convivían con los antiguos escitas, con los antiguos atlantes, y estas personas tenían palabras que incluso hoy entre la población marrón se sigue utilizando. Por ejemplo, tenemos la palabra chora, que en sánscrito significa ladrón, ¿no? Probablemente esta palabra se nos haya contagiado a nosotros los argentinos por el hecho de que vivimos con las personas que habían convivido con ellos, y esas personas trajeron esa palabra hacia nuestras costumbres, ¿no? Cuando empezamos a vivir con ellos. Entonces, fíjense la similitud de choro con chora en sánscrito, que significa ladrón, ¿no? Lo mismo que significa, acá hay un caso totalmente claro de un cognato, ¿no? Porque suenan igual y significan lo mismo en dos idiomas muy distantes como son el español, o al menos la jerga argentina con lo que es el antiguo sánscrito. Miren, por ejemplo, de nuevo cómo los idiomas indígenas tienen mucha la representación o mucha la utilización de la CH, ¿no? La ch, ¿no? Que también se encuentra en el ruso, escrito de esta forma, que por cierto también es muy parecida esta letra a la letra ch del sánscrito. Así que veamos que el ruso está relacionado con el sánscrito y que el sánscrito también era utilizado acá en América, y por lo tanto la gente marrón utiliza muchas palabras con la CH, ¿no? Chingono, churo, cholo, todas esas palabras tienen la ch, ¿no? Que es una letra que está muy representado en el sánscrito, muy presente, que se pronuncia, se representa gráficamente con la letra C, lo que sería nuestra letra C, pero en realidad se pronuncia C. Por lo tanto, esto, por ejemplo, es chalam, ¿no? Chalam, sin la H, sin necesidad de usar la H, ¿no? Y por ejemplo también tenemos a los incas, ¿no? Los llamados incas, que nosotros pensamos que este imperio ancestral era en su mayoría marrón, pero sabemos que la runa ing, ¿no? De acá viene la palabra princesa, linaje, ¿no? Todo esto significa, en realidad la runa ing hace referencia al linaje. Vayan a ver mi serie de videos sobre las runas, las cuales no han sido valoradas como deben ser valoradas. Tienen que ir a ver esos videos, porque es una serie muy importante que me tomó mucho más trabajo, incluso estos videos de los indios blancos, porque requiere más pensamiento, pero son muy importantes para reconocer la simbología de nuestros ancestros. Entonces miremos cómo Inga se decía a los incas, ¿no? Ing, de nuevo la runa ing, de donde viene la palabra Yggdrasil, no es Yggdrasil, no hay como Rudra, ya explicó. Cuando hay en el griego, por ejemplo, cuando hay una doble G, la primera G se pronuncia con N, entonces no es Yggdrasil, es Yggdrasil, ¿no? Pero fíjense cómo acá está representado Viracocha con caracteres de persona blanca. Nuevamente acá tienen los pendientes, ¿no? Que utilizaban, ¿no? Estas piedras que utilizaban en el oído como una distinción de nobleza, como vamos a ver más adelante.
Pero bueno, creo que está claro, ¿no? Con todas las pruebas que he dado, de que existía gente blanca acá en América antes de la llegada de Colón. Esto ya fue probado en demasía, no creo que haya nadie que no esté de acuerdo conmigo, que haya visto los videos anteriores. Por más que algunos estén enojados y quieran decir que las ruinas que están en Perú la construyó la gente marrón, tienen que superarlo. Y tenemos que decir la verdad. E incluso, bueno, a mí me interesa simplemente despertar a mi gente. Pero la gente que tenga algún tipo de resentimiento contra nosotros tiene que saber que si no lucha junto a nosotros contra el enemigo, tienen más posibilidades de que gane la etnia. Y si la etnia gana, que ya sabemos que son los Hu, si esta gente gana, no van a tener posibilidad sus futuras generaciones de vivir en paz o ser felices. Por lo tanto, me parece que tienen que superar el pequeño ego que tienen y tienen que considerar la grandeza que tiene nuestra nación, nuestra gente, y empezar a apoyarnos para que nosotros estemos en el liderazgo, ¿no? Solamente puede haber 2 liderazgos, ¿no? Y esto lo voy a explicar en otro video, porque esto tiene características biológicas, además de la superioridad que detentamos nosotros. Una es que, por un lado, o está el Hu o estamos nosotros. El Hu sabemos que no tiene ningún sentido de compasión, que no tiene ningún sentido de empatía, y no los va a dejar vivir en paz. No van a poder vivir en paz si a nosotros nos borran del mapa. A nosotros nos van a borrar del mapa porque nosotros no vamos a tolerar vivir como unos esclavos, ¿no? Muchos de nosotros no lo vamos a tolerar y vamos a tener que irnos de acá. Entonces, nuestra lucha es contra esta gente y ustedes tienen que entender que si no nos apoyan ahora, ustedes están perdidos. Están perdidos porque no tienen poder de organización. No se van a poder organizar contra un enemigo tan fuerte. Entonces tienen que empezar a hablar ustedes la verdad. Y ustedes son los que más impacto pueden hacer con su gente, ¿no? Cuando empiecen a resaltar las virtudes que tenemos nosotros, la gente de nuestra nación, ¿no? Y cuando empiecen a darse cuenta de que ustedes tienen que hacer propaganda con su gente porque están muy perjudicados por la propaganda. Porque la propaganda a nosotros nos dice que nosotros somos los malos y que de alguna forma nosotros somos lo que hemos creado todo este sistema que nos está oprimiendo a todos ahora. Entonces ustedes tienen que empezar a dar vuelta a la retórica y empezar a mencionar al enemigo, ¿no? Que yo acá no lo hago porque no puedo. Pero ustedes son los que tienen que mencionar al enemigo que está en todos lados, ¿no? Y este fue el que ha invertido nuestra historia, ¿no? Y ¿por qué lo han hecho? ¿No? Lo han hecho porque ellos quieren bajarnos la moral a nosotros, porque tenemos mucha potencialidad. Y si nosotros no conocemos de dónde venimos, nosotros no podemos salir adelante y ponernos el mundo al hombro, ¿no? Y salvar a nuestra gente, que hoy somos una minoría, ¿no? La gente de nuestro color, no lo puedo ni decir, ¿no? Acá lo tengo subrayado, ¿no? Nosotros somos los que estamos en peligro de extinción, ¿no? De que nuestra sangre se extinga. Y somos la superioridad de este planeta y tenemos que sacarlo adelante. Ese es el plan de Dios. Y si quizás hoy no mostramos, por ejemplo, la nobleza que teníamos antes, porque la palabra ario significa noble, si no lo demostramos hoy es porque hemos sido muy atacados por esta gente. No, pero la sangre está acá y la sangre va a volver. Fíjense cómo de nuevo se muestra la palabra inga, de nuevo en el frau, no sé cómo se dice, cristiano que vuelve a nombrar nuevamente a los ingos que dijo que eran gentes barbudas y blancas, ¿no? Como nosotros. Una persona que es cristiana, que no tiene nada de supremacista ni nada, ¿no? Él no quiere hacer quedar mejor a su gente porque es cristiano. El cristiano dice que son todos iguales y que no hay jerarquía en la naturaleza, porque eso es lo que quiere el Hu, eso es lo que quiere que no haya jerarquía, que todos seamos iguales, que los fuertes caigan, ¿no? Y que ellos tengan el paso libre para esclavizar a todos los demás. Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, ustedes entienden la gravedad, ¿no? Si sos mezclado o si sos marrón, ustedes tienen que hablar de esto con su gente, ustedes tienen que hablar. Tienen que ser inteligentes. Si no les interesa a nuestra gente, que ya sé que no les interesa, háganlo por ustedes. Háganlo por ustedes. No, nuevamente, miremos cómo este antiguo mapa
muestra, ¿no?, lo distinto que era el planeta antes de las catástrofes, ¿no? Todas estas catástrofes que hicieron que el imperio de los incas no cayera, porque sabemos que Perú era mucho más ancho antes, y que incluso islas que estaban en el norte, como la isla de Daria o la isla de Hiperbórea, fueron hundidas por catástrofes controladas. No, todas estas tierras, por ejemplo, lo que es el noreste de Rusia, que hoy es hielo, hoy es inhabitable. Fíjense que los escitas vivían en carpas, cazando. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos mongol, ¿no?, tartar, que ya vimos que los mongoles, tataros, toda esta gente, los hunos, eran todos blancos. No, ya lo probé en varios videos a esto. Pero fíjense que incluso en la misma Biblia no hay casos que se cuentan que la etnia ha generado inundaciones catastróficas, eliminando civilizaciones enteras, como es el caso en esta ilustración, por ejemplo, que ilustra la salida de Moisés, que Moisés es Akenatón, ¿no? Es este faraón que intentó subvertir la cultura de los egipcios y que por eso lo echaron de Egipto. Y que esta gente era, en realidad, parte de los nuestros, ¿no? Porque miren acá cómo esta gente, por ejemplo, tiene los gorros escitas, que los gorros escitas eran estos rojos, blancos, estos generalmente rojos que tienen la punta para arriba, ¿no? Que son los gorros de los magos, que salen estos famosos magos de las sagas, de las historias épicas y las películas que salen hoy. Eran de los nuestros, ¿no? Pero Akenatón fue la reencarnación de el dios Jehová, ¿no? Que hoy, que esta fue la tribu de la gente que desciende de esta gente, una vez que hacen el pacto con Moisés, esta tribu se convierte a lo que son hoy los Hu, ¿no? Que son los que crearon las religiones abrámicas, ¿no? Y estas personas fueron las que generaron todas estas catástrofes, ¿no? Porque ellos son siempre los que detentan el dinero. Me cansé de ver casos de este libro antiguo del español, que ya estoy por la mitad más o menos, que habla de la cantidad de veces porque él habla mucho de los Hu y de la etnia, porque él leía mucho, por ejemplo, a el historiador judío que es Josefo. No, Josefo fue uno de los mayores historiadores judíos. No sé si habrá sido todo verdad lo que decía, pero él, como era cristiano, estudiaba mucho lo que él decía, porque él trataba de hacer cerrar la historia de distintas fuentes, de los griegos, los latinos, con las historias de Josefo, ¿no? Y hay muchos casos en que se menciona a la etnia como siempre tendiendo a buscar el oro de un lugar, o haciendo empresas, embarcaciones, ¿no? Todo manejándolo para saquear lugares, para ir a lugares donde están las otras naciones y llevarse el oro, ¿no? Esto es muy común en la historia. Y esta era la gente que acumuló el oro, acumuló el dinero durante la historia para lograr tener el servicio de los mercenarios de distintas naciones, ya sean de nuestra nación o de otras naciones, para hacer avances tecnológicos, para acumular armas, ¿no?, que puedan modificar lo que nosotros conocemos como la atmósfera, ¿no? Hay ciertas palabras que no las puedo decir, ¿no? Y fíjense, acá dice en Palio Sánscrito, ¿no? Estamos viendo las tabletas nuevamente del Palio Sánscrito, que fíjense siempre la simbología de la serpiente. Y acá está, dice Plava Karra Yata Asti, ¿no? Yata significa, Plava Karra y Yata, dice acá. Yata significa vengativo, ¿no? Y acá, en lo que dice en inglés, ¿no?, es plava, es inundación. El hacedor de la inundación es vengativo, ¿no? En estas placas que están en todo el mundo, en el idioma paleo-sánscrito, siempre nos están hablando de la inundación, ¿no? Y en este lugar nos están advirtiendo, para que no se repita en el futuro, que tengamos cuidado con el hacedor del diluvio. No, que ¿quiénes son? Los hacedores del diluvio son las encarnaciones de este espíritu maldito de la maldad, ¿no?, en el mundo, que es Jehová,
¿no? Y que es totalmente enemigo de nuestra gente. ¿No? Y acá nos están advirtiendo que tenemos que tener cuidado con el hacedor de la inundación. Sabemos que incluso había gente de esta nación en la antigua Atlántida, ¿no? Según ciertas fuentes. Pero también la mayor manifestación de este espíritu acá fue el acuerdo que hace Moisés, que era blanco, ¿no? Con el resto de las tribus blancas traidoras, ¿no? Que empezaron a verse atraídas por el espíritu de Jehová, ¿no? Fíjense, incluso acá está la nariz, hermano. Se ven las narices, hermano. Hasta eso pintan, ¿no? Y los tenemos en todos lados. Ellos subvierten nuestra cultura, nos dicen qué es lo cool, qué es lo que está bien. Y tenemos ciertos personajes que están en todos lados. Cuando uno empieza a ver las características de la gente que son los influencers de internet, tanto de antes como de hoy, ¿no? Porque hoy también tenemos los influencers de YouTube, que son los favorecidos por el algoritmo y que les dan vistas inexistentes, suscriptores inexistentes, y que tienen más llegada hacia todo el mundo, ¿no? Y los vamos a ver que están en todos lados. No estamos diciendo que muchas de estas personas no tengan talento, pero sabemos que de qué nacionalidad son, ¿no? Se pueden recordar a Messi, ¿no? Que estaba en favor de la cacuna. Todas las propagandas que hacen media rara, ¿no? Que parece como si fuera un vendido a lo que es el sistema, ¿no? Pero bueno, estas son las personas a las que se las ayuda, ¿no? A llegar. No es que no hay nadie que sea mejor que este pibe, ¿no? Pero como este pibe es de la etnia que está en el poder hoy, como tiene esa sangre, se lo ayuda. Ustedes entienden lo que yo estoy hablando, ¿no? No es que no haya negros en el mundo que no tengan talento. Lo que pasa es que la etnia resalta esto. A nosotros nos hunde. A nosotros nos sacan, hunde nuestra cultura. Nadie apoya financieramente la lingüística. Nadie apoya financieramente la música real. Nadie apoya lo que nosotros hacemos. Si hay alguno que resalte de nosotros, no importa, no existe. No, pero si es negro, sí. ¿No? Lo mismo pasa con la gente de esta nación. ¿No? Que ya sabemos la basofia de música que hay en el rock nacional. ¿No? Y todos nuestros símbolos los tiran abajo, nos dicen que están mal, la asocian con matanzas increíbles, ¿no? De números abultados, que matemáticamente son imposibles, y no resaltan la calidad del arte de nuestros ancestros, ¿no? La calidad de nuestra sangre. Ustedes ven cómo quieren subvertir lo que nosotros somos, cómo quieren desmoralizarnos y hacernos olvidar de la grandeza de lo que hicieron nuestros ancestros. No, pero hay buenas noticias porque la gente está despertando. La gente está saliendo adelante y se está dando cuenta, incluso en Argentina, gente. Ustedes tienen que ver que hace rato que la gente viene despertando con la cuestión de la etnia. Hace 3 años incluso. Estamos hablando desde antes de que sucediera lo del 2020. 422 me gusta en 3 años. Un comentario como este, ¿no? Y que es totalmente cierto, ¿no? No se puede hablar en contra porque te hacen cagar, no importa si seas crónica o lo que seas, te hacen cagar. Y ya el otro día salió otro señor hablando en la tele que se les escapó porque estaban en vivo, mala suerte o casualidad, ¿no? Porque cuando hablamos de casualidades, bueno, hay muchas casualidades de que a alguien se le ocurra decir en vivo quiénes son el problema que hay en el país, ¿no? Todos están mirando la tele, la caja boba, y todos creen lo que sale ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer propaganda. Ustedes tienen que compartir este video, tienen que darle like, ¿no? Y yo voy a seguir trabajando para que ustedes hagan propaganda con mi contenido. No cuesta nada compartir. No cuesta nada. No, a mí me está ocupando tiempo esto. Yo soy el que me pongo a investigar, hago todos estos videos para ustedes, le coloco buena música para que sea más digerible la información, porque sé que es información que es complicada, ¿no? Los atenienses, los cuales estamos de nuevo viendo el libro este de 1726, ¿no? De este señor cristiano, ¿no? Español, que describe a los indios de América y describe mucho de la historia en general, ¿no? Los atenienses, los cuales fueron tan poderosos que vencieran y desbarataron ciertos reyes y gran número, y copia de gente de guerra que vino por el mar desde una grande isla llamada Atlántica, ¿no? Acá está hablando de Atlantis, que comenzaba desde las columnas de
Hércules. Las columnas de Hércules son en Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar. Pero estamos hablando de esto, se dan cuenta que los atenienses estaban en la misma época que los atenienses, ¿no? Que los atlánticos, perdón. Porque puede ser que se haya dado la catástrofe y que los descendientes de los atlántides, como ya probé de la gente blanca en África, sean los cartagineses, los bereberes, los mal llamados bereberes, ¿no? Y que estas personas hayan peleado, hayan tenido guerras con las personas de Atenas, que las personas de Grecia le decían sí, son los atlantes, ¿no? Los descendientes de los atlantes. O puede ser que la isla también haya estado existiendo, ¿no? En la época de las antiguas épicas de Homero, ¿no? Porque vamos a ver que hay muchos autores históricos, de la antigüedad que hablan de la existencia, por ejemplo, de ciertas obras de arte que se describen, ¿no? En Cartagena, que Cartagena es en el norte de África, que es donde estaba el centro y el corazón de los fenicios, y que ahí se describe la destrucción de Troya en un cuadro. O sea, los fenicios son posteriores a los troyanos, y los troyanos probablemente también tengan que ver con los atenienses, porque si ese cuadro estaba en los fenicios, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que los troyanos fueron a la parte del norte de África. Todo esto lo estoy leyendo yo en el libro, no estoy inventando, ¿no? Y hay que darse cuenta, ¿no? Yo trato de mostrarle las cosas más locas con las pruebas más contundentes, con pruebas lingüísticas, con pruebas arqueológicas, con imágenes, con gran calidad audiovisual. Y, por ejemplo, les digo que hay escitas incluso en China, ¿no? Porque los esquites, que se dice esquites en ruso, se dice escita, es parecido a la palabra Kitai, ¿no? Y después tenemos todas estas todos estos hallazgos que hay en la región de China de gente con estos gorros nuevamente y con barba. ¿Dónde viste un chino con barba, hermano? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿No? Acá de nuevo dice este señor que de la gran tierra y reino de los chinos, a quien llama Ptolomeo, no, Ptolomeo era griego, Regiocinarum, o habrá sido romano, de la antigua Roma. Los nombres por ahí son parecidos a los griegos. Regiocinarum le dice. ¿Y a qué palabra se parece cinarum si sacamos la N por la T? A citarum. Cita, skitai, skitai, kitai, en ruso, que es la prueba más contundente, ¿no? Y ya he dado todas estas pruebas, ¿no? Del antiguo Khan de la estepa euroasiática, que fue Tamerlán, que fue uno de los más importantes luego de Gengis Khan, ¿no? Y estamos hablando de una ilustración de 1722, de la misma época, 4 años antes que este libro. No, sabemos que los escitas estaban dominando la actual región de China, los mogoles escitas. Y estos gorros están en todas partes del mundo. Están en todas partes del mundo. No es difícil de darse cuenta, ¿no? Están en la región de Persia, están en Sumeria, ¿no? Estos gorros que nos dicen que son de magos, como si los magos no hubieran existido. Recuerden que en las películas siempre se ilustra cosas que son reales, ¿no? Y nos dicen que son mentira. Y la ficción se encuentra en las noticias, los que son reales. Ustedes saben que está todo invertido, ¿no? En todas partes del mundo tenemos estas. Tenemos en la isla de Pascua, tenemos estos gorros. Que fíjense, la misma similitud de todas las estatuas. Tenemos en la región de Turquía, ¿no? Nuevamente este gorro. No es muy difícil darse cuenta de que es una misma tribu. Ya vimos el gorro en la ilustración de Moisés. Los gorros de los escitas, los gorros rojos, ¿no? Todo esto en Turquía, en las regiones de Persia, ¿no? En Rusia. Fíjense estos hallazgos. No estamos hablando de un cuento de hadas, no, estas personas existieron, los escitas, los cuales están totalmente suprimidos en la historia. Fíjense el cuerno que hay arriba, acá en el gorro. No siempre la cabra con los cuernos que
que era un símbolo de nobleza, ¿no? Por ejemplo, Atila, el Huno, estaba ilustrado en esta moneda con los cuernos de la cabra, ¿no? Porque tiene relación con Aries, ¿no? Aries sabemos que es el símbolo del arianismo y tiene que ver con lo que es lo salvaje, la fuerza, ¿no? Porque está muy relacionado con la palabra agros, ¿no? En el griego, y otras palabras más, que ya vamos a ver eso, ¿no? Nuevamente se empieza a mencionar acá los cartagineses, ¿no? Que son los que navegaron desde Gibraltar hasta lo último de Arabia, ¿no? Eran unos grandes navegadores y tenían una gran tendencia a construir grandes edificios, ¿no? Como los que hay acá en la zona de Perú, en la zona de Bolivia, ¿no? Heródotes también se refiere a Neco como el rey de Egipto, que envió navíos de Francia, de Fenicia, con marineros para que diesen vuelta y rodeasen ámbito y grandezase África. Así está prácticamente escribiendo, ¿no? En 2 años, en 3 años hicieron toda la vuelta y volvieron a Egipto, ¿no? Rodearon todo África, ¿no? Para que no me digan, ¿no? Que es imposible llegar a América, ¿no? Por agua, ¿no? Las grandes navegaciones eran muy comunes en la antigüedad, ¿no? Fíjense que también se habla de tartesios fuertes y colonos de Cartago, ¿no? Esto en América, que eran muy audaces, ¿no? Estas 2 tribus para esta persona estaban en América, ¿no? Tartesios, se le dice de muchas formas: tártaros, tartarios, tátaros, tarfesios, tarcefios. No, ya no puedo ni leer esto. La verdad que es muy difícil leer esto. Cuesta leerlo porque las letras son bastante complicadas. Uno se pierde, se aburre. Hay momentos que empieza a hablar del cristianismo. Realmente tienen que agradecerme por estar resumiendo las partes más importantes del libro. El Perú, grande relación de unos gigantes que vinieron en aquellas partes, cuyos huesos se hallan hoy día de disforme grandeza, cerca de Manta queda en el norte de Perú, y de Puerto Viejo, en proporción que habían de ser aquellos hombres más que 3 tanto mayores que los indios de ahora, ¿no? Estamos hablando de gente que eran gigantes, ¿no? Ya he dado bastantes pruebas de la existencia de gigantes acá en América y en Eurasia. Aquellos gigantes vinieron por mar, eran grandes navegadores. Fíjense, acá tenemos en Paleosánscrito nuevamente. Supuestamente acá está en Paleosánscrito escrito, ¿no? Sabemos que el Paleosánscrito está en muchas ruinas de acá de Latinoamérica. Fíjense los gorros de estas, que probablemente sean quechuas o aymara, que tienen estos gorros particulares que se parecen mucho a los gorros de los escitas, ¿no? Porque estas personas efectivamente vivían con los escitas. Y estas construcciones tan grandes son características de personas o que tenían conocimientos mayores o que eran gigantes, ¿no? Incluso los gigantes no creo que hayan podido hacer semejante trabajo, ¿no? Vinieron por mar y que hicieron guerra a los de la tierra y que edificaron edificios soberbios y muestran hoy un poco hecho de piedras de gran valor, ¿no? Porque estas piedras tenían calidades energéticas, no era que agarraban cualquier tipo de piedras, eran piedras que tenían cualidades energéticas para modificar el centro electromagnético de la Tierra, ¿no? Esto tenía una finalidad mayor, ¿no? Que lo estético o que hacer representar la soberbia de la sangre de su gente, ¿no? Lo que querían hacer era modificar centros electromagnéticos de la Tierra, ¿no? Porque estas construcciones se encuentran en puntos energéticos de la Tierra, ¿no? Y en esto se basaron las guerras de tiempos pasados, y de esto tenemos que aprender, ¿no? Porque esto es lo que va a suceder en un futuro. Si no, nos encargamos rápidamente de hacer todos propaganda para delatar al enemigo, ¿no? Que van a generar catástrofes. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? No, porque lo que hacían eran hacer caer estas construcciones, estas grandes pirámides, por ejemplo, como sucedió en la región de Chukotka, que luego desencadenó, ¿no?, el enfriamiento de toda Siberia y de todo el continente ruso,
¿no? Y así eliminaron a los escitas, que eran los guerreros más grandes de la Tierra. Entonces tenemos que aprender de lo que les estoy mostrando ahora para ponerse las pilas, porque cuando pienso en eso yo digo tenemos pocas posibilidades de ganar. Si no nos apuramos y empezamos a prevenir las formas de evitar de que hagan eso nuevamente, estamos al horno. Porque cuando todos nos enteremos que la gente culpable de todo lo que nos pasa es esta gente, probablemente hagan cagar a todo el mundo, ¿no? No les importa, no les importa. Con tal de quedarse acá van a hacer lo posible. Entonces nosotros tenemos que sacar a la reencarnación del mal en nuestro planeta. Hay que extirparla de una vez, ¿no? Acá tenemos la palabra, lo que es el alfabeto fenicio, ¿no? Ya les dije que los cartagineses, estos que vivían en el norte de África, tenían caracteres muy similares a los atlantes, ¿no? Por ejemplo, miren acá la rueda está presente en todos. También son muy parecidas a las runas, ¿no? Porque sabemos que todas estas personas estaban conectadas, no eran que eran muy diversos, muy distantes, ¿no? En cierto grado tenían gran relación los vikingos con los escitas con los griegos con los cartagineses, ¿no? Fíjense que de acá salen los hebreos. De acá salen lo que es el idioma hebreo, ¿no? De lo que es el fenicio. Fíjense la similitud de ciertas letras, ¿no? Que suenan igual, pero se escriben más o menos distintas. Nuevamente tenemos el alfabeto latín. La segunda columna es el griego. La tercera columna es el fenicio. La cuarta columna es el hebreo. Y la quinta columna es el árabe. Muy interesante. Acá tenemos, por ejemplo, la similitud entre el alfabeto fenicio, primera columna, segunda es el alfabeto griego, tercero el alfabeto latino y cuarto el alfabeto ruso. Fíjense lo parecido, ¿no? Lo que es la R, que se parece a la R en ruso. Nosotros le añadimos una patita. Y la R que está dada vuelta, ¿no? Después tenemos la S. Tenemos lo que es lo que parece una W. ¿Se acuerdan de Satán u Otan? Que fue lo que descubrió Rudra. No, S, C, Sh, ¿no? La C, la Sh es igual. Entonces en el ruso es muy parecido, ¿no? A lo que es la C en el fenicio, ¿no? Fíjense, la T se escribe como una cruz. Y bueno, son cosas que ustedes pueden averiguar por ustedes mismos, ¿no? Pero bueno, yo no solamente doy pruebas lingüísticas, yo estoy dando pruebas con imágenes, todo, y gran cantidad de mapas antiguos, ¿no? Fíjense, en este caso estamos hablando de la Patagonia, ¿no? Los gigantes de la Patagonia, ¿no? Enciclopedias antiguas, ¿no? Pueden ver los nombres de las ciudades, algunas se parecen a los nombres de las ciudades actuales. Por ejemplo, en Chile, si sos de Chile, te vas a dar cuenta de que muchas de las palabras, Villarrica, por ejemplo, yo estuve en todas estas regiones, Villarrica, Valdivia, Arauca, La Concepción, ¿no? Esto ya probablemente cuando hayan llegado los españoles, ¿no? Hayan empezado a ocupar estas tierras tan ricas, tan bonitas, que son el sur de la Patagonia, Coquimbo, ¿no? De nuevo, los gigantes pintados. Acá tenemos los españoles, que son 2 cuerpos más los gigantes, ¿no? Esto en el sur de América. Nuevamente, más gigantes, ¿no? Aunque sea 2 cuerpos, un cuerpo le llevaban los gigantes de Latinoamérica a los españoles. Buda, por ejemplo. Buda no era una persona de nuestra estatura. En muchas iconografías se hace referencia a Buda como un gigante. En las historias también. Incluso hay estatuas, ¿no? Del mismo Buda siendo un gigante. Gigantes en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué los pintaban más grandes? Porque efectivamente existían gigantes. Yo ya esto lo probé en el video de los tártaros, ya probé con fotos. Incluso hasta el día de hoy hay gigantes. Vayan a colocar gigantes
Giant, pone en YouTube y te va a aparecer un gigante. El otro día vi un video de un gigante que estaba haciendo gimnasio en Los Ángeles, en el aire libre, y hacía tipo competencia con otro fisicoculturista. Y se cagaban de risa, ¿no? Porque medía como, no sé, 2,50 metros, 2,70 metros, ahora estaba midiendo ese chabón. Y estaba con la mujer que era gigante también. Entonces, estos son gente que existe todavía. No, nuevamente gigantes. No, fíjense, hay ciertas personas que tienen una estatura mucho mayor que las personas, hasta un cuerpo de más que las personas ordinarias. Y no solo personas, sino también animales. Fíjense este caballo, por ejemplo. Más personas gigantes. Fíjense el tamaño del carruaje. Acá hay un artículo, por ejemplo, que dice cómo nuestros indios blancos están saliendo de la leyenda al hecho, ¿no? Se encontraron misteriosos reyes enterrados en la tierra con niños rubios pertenecientes a una raza de gigante 3000 años anterior a la isla de Catalina. No, perdón, en la isla de Catalina. Ustedes se dan cuenta lo que estoy diciendo. Que hay artículos hablando de estos gigantes, ¿no? Y yo ya les dije, no, pero no dijiste que eran los escitas, no dijiste que eran los Tad, no eran los Atlantes. No. Había facilidad para navegar, no era tan imposible llegar a América, ¿no? Ya vimos el mapa inicial que mostré de Daria, de Hiperbórea, y cómo las distancias dentro de... si vemos al mapa del mundo desde el norte, nos damos cuenta que es muy fácil navegar hacia estas de Europa o de Rusia hacia América. Es muy fácil. Esta era la parte de Cartagena. Fíjense, acá dice barbarie. ¿Se acuerdan de los bereberes? Bueno, barbarie, ¿no? Los árabes, bereber, árabe, son palabras que son similares. Y que en realidad eran personas que eran blancas, ¿no? Los árabes de hoy, que son marrones, heredaron el nombre de todas estas gentes blancas que vivían en esta zona, que es lo que hoy es Marruecos, Túnez. Obra de Vinaque, arriba referido, lo hizo también gente barbuda, la cual podemos creer que eran los cartaginenses, de quien vamos hablando, los cuales, como arriba dijo, fueron grandes marineros y muy diestros en la navegación, y gente de grande ánimo para edificios de mucha grandeza. Él está diciendo que acá, en la zona de Cartagena, había grandes construcciones muy grandes, ¿no? Como las que había en la zona de Perú y en la zona de Bolivia, ¿no? Y para memoria de tiempo en que acaecía cada cosa, tenían unas ruedas pintadas, ¿no? Cada una de las cuales tenía un siglo, que eran 50. Entonces, para referirse al tiempo tenían nuevamente la rueda. Acá se está refiriendo al tipo de escritura que usaban tanto los cartagineses como los indios de América cuando se los interrogabas respecto a su idioma, ¿no? Cuando llegaron los españoles, los indígenas lo que hacían eran escribir la Biblia, por ejemplo, que les estaban lavando la cabeza, escribir la Biblia con sus caracteres, ¿no? Escribir, por ejemplo, pintaban la figura de un indio rezando de determinada manera con sus símbolos. Ustedes se dan cuenta de lo que digo, ¿no? Y acá hablaba de una rueda. Y yo quiero que recuerden el Paleo Sánscrito, el video que hice, ¿no? De qué significa la rueda. Significa era. La era hace referencia al tiempo. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de la misma gente, ¿no? De que la gente marrón compartía la simbología que le habían traído estas personas atlantes a la zona de lo que es Perú y Bolivia, ¿no? También en México, Guatemala, todas estas zonas donde también hay ruinas, ¿no? Pero nos vamos a concentrar, ¿no? En esta zona, porque es donde más hallazgos hay de estos símbolos.
¿Mm? Ustedes se dan cuenta que la rueda está ahí, ¿no? Y recuerdan, ¿no? El fenicio, vayan a ver la carta que dejé del fenicio. Esto era la A. ¿Mm? Acá está la R. ¿Se acuerdan de la R? ¿No? Cuando vemos que estos jeroglíficos que son tan difíciles de descifrar, hermano, yo lo estoy descifrando en ¿cuánto tiempo? No, obviamente no. El señor Schillmann era un genio, sabía muchos idiomas y todos, pero no es muy difícil darse cuenta de que esto es lo mismo que el idioma fenicio. No es muy difícil. O que esto es la R. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando acá. O que esto, por ejemplo, es la T del idioma fenicio. Estamos en la isla de Pascua, ¿no? Fíjense la similitud que tienen estas estatuas que vamos a empezar a ver ahora. Todas estas tienen los colgantes, ¿no? Estos colgantes que hacían representación de nobleza, ¿no? Ustedes vieron que hay National Geographic, hay ciertos videos que muestran tribus que tienen colgantes acá en las orejas, que las orejas les quedan hasta acá. Bueno, esto era una costumbre de estos gigantes o de estos atlantes que vivían en la zona del sur de América, ¿no? Que en la isla de Pascua había mucha gente blanca, ¿no? Según relatan la llegada, por ejemplo, de un holandés que llegó, creo que en 1700, si no me equivoco. Y acá tenemos las iconografías, ¿no? Que se han encontrado dentro de la isla de Pascua, que muchas fueron quemadas, ¿no? Porque sabemos que la gente cristiana de nuestra nación o de cualquier otra nación son enemigos de la verdad. Ellos no toleran la verdad, ellos simplemente repiten el libro como unos idiotas. Y que eso es el miedo que yo tengo, ¿no? Que la gente no despierte en ese sentido, ¿no? De que están siendo poseídos, ¿no? Por una entidad, ¿no? Porque sabemos que lo que sucede con el cristianismo es un ritual, ¿no? Es un ritual en el cual la gente se queda poseída por el espíritu de Jehová. ¿No? Fíjense que estos caracteres se ven de esta manera, ¿no? ¿No? Y son muy parecidos a los caracteres de los Inga. Los Inga, que incluso llegaron a estar en Brasil, ¿no? Fíjense lo parecido que son los símbolos de la isla de Pascua con los Inga. Ustedes pueden ver que son lo mismo. Las serpientes en todos lados. Vimos la serpiente hoy en otra ruina, en otro artefacto. Lo que hay en Bolivia y lo que hay en Perú, ¿no? Protoíndica se le dice, protoindio, no sé por qué le dicen así. ¿No? Y Indra también viene de, significa ser, en antiguo alemán, Indra, ¿no? Y yo ya dije que Indra es el interior que tenemos nosotros, es el ser, ¿no? Hay muchos que hablan, no, que debe ser un dios, no, hay muchas cosas que se refieren a cosas que podemos observar en este mundo, como por ejemplo es nuestro ser, nuestro interior. Cuando dicen, mirá tu interior, mirá en tu ser, es porque estás hablando de tu interior, ¿no? Indra era eso, eran los sentidos, era el dios de los sentidos, entre otras interpretaciones. Bueno, vemos que se parecen, ¿no? Lo que es la escritura de Pascua con los jeroglíficos que hay en Perú y que hay en Bolivia. Bueno, ustedes saben que yo tengo el nombre Agni, mi nombre es Ignacio, por eso Agni significa fuego. De acá viene la palabra Ignacio, ¿no? El nombre Ignacio, ¿no? Que significa fuego. Acuérdense la palabra ignición, ¿no? Las armas de ignición, las armas de fuego. Y de acá viene la palabra Inca, ¿no? Fíjense que Agni al revés es Inca o Inga, ¿no? En Brasil existe la piedra de Ingá. Esto está todo en el blog de Rudra. La piedra de Ingá, ¿no? Tenemos los Ingas también. Vimos que está la imagen al principio de Viracocha, del verdadero Viracocha que era blanco, ¿no? Gran veneración en que los indios tenían al fuego, ¿no? Cuidando con extrema providencia de que nunca se acabase. ¿Quiénes más adoraban al fuego? Los védicos. Los védicos eran los mismos que los escitas. Los Sakai, los Yakai, que de acá viene la palabra cacique. Los caciques del norte de América eran en realidad Yakai. Eran descendientes de las personas que habían construido todos esos templos, todas esas maravillas en la zona del norte de la India.
Después dice, hay varias leyendas, ¿no? Que Kon-Tiki era el sumo sacerdote y el rey solar de los legendarios hombres blancos, quienes dejaron enormes ruinas a las orillas del lago Titicaca, uno de los lugares más energéticos en los que estuve. La leyenda continúa con los misteriosos hombres blancos barbudos siendo atacados por un jefe llamado Cari, quien venía del Valle de Coquimbo, venía desde Chile. ¿No? Ellos tuvieron una batalla en una isla, ¿no? del lago Titicaca y la raza blanca fue masacrada. Sin embargo, Kon-Tiki y sus más cercanos compañeros lograron escapar y más tarde llegaron a la costa del Pacífico. La leyenda concluye con Kon-Tiki y sus compañeros desapareciendo hacia el oeste. No, esto es todo historia, es algo que pasó y que está relatado en varios libros como este que les estoy mostrando acá en Carne y Hueso, ¿no? Traían las sortijas en las orejas, la misma costumbre tenían los sicos y también se agujereaban las narices y labios, siendo señal de nobleza. A la gente, a los nobles de la isla de Pascua se les llamaba también los orejones. Y esto es algo que incluso la gente marrón acá, la que todavía no ha sido corrompida por la modernidad, siguen haciendo estas perforaciones, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, no sé por qué hacían eso. Yo no haría nada con mi cuerpo. Esto es en México. Fíjense de nuevo los pendientes, ¿no? El símbolo de la runa Ing. Esto es la runa Ing. O al menos pueden ser dos can entrecruzadas. No significa realeza. Nuevamente. Más estatuas con estos colgantes, ¿no? ¿Por qué hacían estatuas? Las estatuas las hacían para representar a gente de la nobleza o a dioses, ¿no? Gente que tenía una jerarquía superior a la comunidad de la gente. Yo no entiendo por qué hay gente que no le agrada esto de que haya jerarquías o que haya gente mejor que otras. Me parece una idiotez. Ojalá hubiera alguien superior a nosotros, así se ponen la mochila al hombro de ellos y no tenemos que trabajar todo el día nosotros para explicarle con caramelos a todos los tarados que no entienden que si nos borran a nosotros del mapa el país, el mundo se va a poner peor. Tienen que entender esto. No pueden superarse, o sea, es tan bajo el IQ que no pueden superar esa pequeña idea de que hay gente que es mejor que ellos. Ojalá existiera una raza extraterrestre o los atlantes que salgan de la tierra profunda y nos salven, hermano. Así no tenemos que hacer todo nosotros, porque acá no veo que haya algo que sea mejor. Nadie, por ejemplo, está haciendo en el habla hispana el trabajo que estoy haciendo yo. Nadie lo está haciendo. No hay nadie con la calidad y con la dedicación que le estoy metiendo yo, aprendiendo todos estos idiomas. Miren acá nuevamente las estatuas. Siempre lo mismo. Y las estatuas son todas parecidas, ¿no? En la isla de Pascua, fíjense el tamaño. Y la gente marrón, por ejemplo, diciendo que ellos son los que descubrieron, porque están en el lugar donde viven ahora, ¿no? Ahí está es tan inefable, es tan irrefutable la prueba que dan, ¿no? Ellos viven ahora, por lo tanto, a la gente que estaba ahí antes, que fueron ellos los que construyeron, ¿no? Ellos eran los que están acá hace miles de años, porque les pasan carbono 14 por la piel y les demuestra que sí, no saben cómo probarlo, hermano. No saben cómo hacerlo. Simplemente te dicen eso y la academia de la etnia te dice lo mismo, porque quieren robarnos todos los logros de nuestros ancestros, que incluso esto es probable que ni siquiera lo hayan hecho nuestros ancestros, puede ser que hayan sido gigantes, no estamos seguros todavía. Yo les estoy diciendo las variables que hay de las distintas cosas que se dicen, las pruebas lingüísticas, cómo hay ciertos idiomas como el turco que se parecen a ciertas palabras que hay en Latinoamérica. O como el vasco, por ejemplo, que me decía Rudra el otro día, se parece a lo que es el armenio. No estamos dando pruebas con lingüística, pero esto sirve la lingüística. Si yo puedo probar que hay ciertas palabras como en el antiguo mexicano, que tenían los antiguos mexicanos, los marrones, tenían esa
costumbre de decir Chingin King, no sé cómo era, que es parecida a la palabra Gengis Khan. Yo ya lo probé en el otro video, ¿no? Chile, Turquía, fíjense cómo se parecen las estatuas. Y le ponen 10.000 años, no saben por qué le ponen eso. No tienen ni idea, porque no saben de qué año es esto. Lo único que sabemos es que están ahí, que se parecen, que tienen símbolos que son parecidos, ¿no? Esto es se ha construido en la zona de el norte de Gran Bretaña. No, los antiguos celtas también tenían la costumbre de construir este tipo de estatuas o megalitos. No, incluso hasta en la Antártida hay este tipo de construcciones. Fíjense de nuevo, tienen barba, no sabemos si eran gigantes. Dicen que estas ruinas son de hace 13.000 años, no sabemos. 13.000 años, todo esto es en la Antártida, hermano. Ahora está cubierto de hielo. Pirámides, construcciones, templos. Cantidad de fotos hay de esto en internet. Y es que era fácil moverse. Ustedes tienen que entender que era fácil moverse. Dice, Estrabón refiere la navegación de los marineros de Darío. Estamos hablando de Persia. Que dieron la vuelta al orbe. O sea, en la época de Persia, estamos hablando de el 1000 a.C. hasta el año 0. La gente ya estaba dando la vuelta al mundo. Según se cuentan entre los antiguos historiadores. Acá lo menciona a Heródotes, que era muy conocedor de los persas. Como también es antigua la navegación a la India Oriental. O sea, la India de América. Perdón, la India Oriental sería la zona de donde habitaban los escitas, ¿no? Zona de donde habitaban los Yakai. Haber tenido este filósofo noticia de las Indias Occidentales, porque las islas que dice que estaban después de la isla Atlántica, ¿no? Nuevamente se menciona a las islas occidentales, porque se pensaba, no se sabían si eran islas o si eran un continente, ¿no? Que estaba después de la isla Atlántica, ¿no? Esto está todo en libros antiguos de historia de la época de los griegos, ¿no? Se juntan los dos orbes viejos y nuevo por alguna parte, pero sí muchos que afirman que cerca del norte están muy juntos el uno y el otro, porque la isla de Groenlandia, y la cual se puede reducir al continente de Europa, ¿no? Es tan grande como Europa, la isla de Groenlandia, y se han encontrado pirámides acá. Hay relatos donde se cuenta que se han encontrado bárbaros, ¿eh? Se los menciona como bárbaros, ¿no? En este libro, en la isla de Groenlandia, y la gente podía cruzar de Europa para Groenlandia y América. No era difícil, sobre todo si no existía hielo antes de la catástrofe del siglo XVII. Si el tiempo era más templado, era muy fácil cruzar por ahí, ¿no? Y así se llegaba hasta la Antártida, ¿no? La Antártida no era que estos enfermos iban a vivir a un lugar tan inhóspito, no, era que había otro clima antes. Eso es lo que hay que entender. Que no todas las circunstancias que hoy se muestran en un sector geográfico son las mismas que hoy. Y no todas las circunstancias demográficas, o sea, si hay una gente de una raza que mora hoy en un determinado lugar, no quiere decir que las construcciones que están ahí hayan sido de la gente que hoy viven ahí. Lo mismo estamos hablando hoy, ¿no? O sea, esta poca capacidad, ¿no? de saber el tema de las presuposiciones y salir de este mundo de las presuposiciones que no nos llevan a ningún lado, nunca nos van a llevar a la verdad. No, sobre todo cuando están condicionados y quieren autoproclamarse como los creadores de todo, ¿viste? Porque están en el mismo lugar donde nosotros vivimos hoy. Es una taradez. Apiano pone la fundación del Cartago 50 años de la destrucción de Troya. Fíjense, acá hay más construcciones de gigantes, ¿no? Ilustraciones, ¿no? ¿Cómo es que hicieron esto, hermano? ¿Se acuerdan las historias de Goliat? No, y la ciencia no dice nada. La ciencia siempre sale con una respuesta
que es acorde a lo que la etnia quiere, ¿no? Nunca nos van a dar la razón. Siempre van a tener alguna excusa. Esto, por ejemplo, dicen que es... que no es de verdad. Que esto es artificial. A mí no me parece artificial, hermano. En las manos pueden ser. Pero miren lo que es el cráneo este. Nunca van a reconocer. Y si fuera esto mentira, ya he dado un montón de pruebas, ¿no? Hay fotos incluso. Fotos. Que prueban de la existencia de gigantes y toda la cantidad de huesos que hay en todos lados. Es abismal. Esto es un fémur de un humano. Fíjense el tamaño que tiene. En Egipto. Fíjense acá, esto es un diente. El casco de un gigante se encontró en Madagascar. Esto me parece bastante real. No, esto es en China. No había solamente gente de nuestra nación gigante, no, había gente de todas las naciones eran. Tamaño colosal. Las armas. Armas que usaban los gigantes. No la podían mantener con una mano uno solo. De lo pesadas que eran. No, obviamente, como ya dije en otro video, a estas personas la hundieron porque tenían capacidades superiores. ¿No? Como va a pasar con nosotros. Y van a terminar, este mundo va a ser África, hermano. Si siguen teniendo este pensamiento, ¿no? De que hay que terminar con todo lo que es superior, están al horno, hermano. Esto no es lo que Dios quiso. Ojalá caiga un meteorito si nos vamos nosotros. Porque tenés que volver, yo me imagino, tengo que volver a reencarnar acá. Esto tienen que pensar ustedes. Tienen que reencarnar acá y no hicieron nada. Y los va a castigar, ojalá que los castigue Dios y los mande y sean lo peor de este planeta. Y que sufran todo lo que tienen que sufrir porque no están haciendo nada. O sea, ustedes no se dan cuenta, ustedes son egoístas y piensan, no, pero si ahora estoy bien y tengo mi platita, ¿para qué voy a hablar? Y qué sé yo, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a perder tiempo en hacer estos videos? ¿Para qué voy a...? Vas a reencarnar, hermano, vas a volver a venir. Vas a volver a venir y no vas a terminar nunca con estos. Nunca vas a terminar. Tienen que pensar que todos somos uno, tenemos que terminar de una vez. Y ustedes no tienen que apoyar a nosotros los que tenemos más capacidad. Si no, no le van a ganar nunca a la etnia. Tenemos una africana. Bueno, acá dice que está derritiéndose la región de la Antártida. No, yo no creo que esto sea así. Puede ser que también lo estén diciendo por esto del calentamiento y toda la propaganda, ¿no? Pero efectivamente había ruinas. Se encontraron ruinas a principios del siglo XX que son muy parecidas a la arquitectura que hay en Roma o en Grecia. Entonces estamos muy seguros de que estas personas estaban allegadas con la cultura aria. Me parece que es muy... Y también con obviamente la arquitectura de Tartaria, no nos olvidemos la importancia y el impacto que han tenido en nuestro mundo, aunque no se les dé el lugar que merecen, ¿no? En la historia, ¿no? Nadie habla de los escitas, nadie habla de los tártaros, ni siquiera los rusos. Acá el muchacho Víctor Maximenko estaba mirando un video ayer y dicen: nosotros acá en Rusia nos dicen que no tenemos historia, dicen que Rusia es ahistórico, ¿no? Y después te muestra una pirámide que está en Rusia que es más grande que la pirámide de Gizeh, pero no va ningún turista, no va nadie ahí, nadie se promueve eso porque no quieren que se sepa. No es que no hay historia en Rusia. Nadie sabe nada de Rusia, menos nosotros en Occidente. Obviamente estas investigaciones eran financiadas antes de que esta gente enemiga estuviera en control de todas nuestras instituciones. Cantidad abismal de fotos. Estatuas. Fíjense que la Antártida estaba en un mapa de 1531. Dice Tierra Australis Re.
¿Mm? No sé, dicen qué es lo que qué es lo que dice, no sé. Pero fíjense que no estaba congelado, no lo ponían blanco, ¿no? Probablemente esto puede también que sean ruinas no tan antiguas, ¿no? Anteriores a alguna de las catástrofes. Sabemos que incluso en Cuba también hay pirámides hundidas, hay en la profundidad del mar, ¿no? Hay bastantes ruinas, ¿no? Que probablemente tengan que ver con los atlánticos, ¿no? Más gigantes, criaturas extrañas. Esto ya lo probé en el video de los monstruos. No sé por qué no han visto ese video. Vayan a verlo, es muy interesante darse cuenta que los dinosaurios y ciertas criaturas existieron hace poco, contrario imperio de lo que dicen, ¿no? Y bichos como este también se encuentran en monedas, se encuentran en grabaciones. Miremos los caracteres, ¿no? ¿Se parecen a algún carácter de los que hayamos visto? ¿No les causa interés investigar por su cuenta? ¿No? Tengo que hacer todo el trabajo yo. Si alguno de ustedes tiene fuentes o algo, libros o videos que les parezcan interesantes, que quieren que yo exponga, no se olviden de mencionarlo en algún comentario. No se olviden de comentar, también es muy importante para que el video llegue a más gente. Fíjense, pirámides en lo que es Latinoamérica, Antártida. Y bueno, la verdad es que cuando hacemos conclusiones, vamos a hacer un par de conclusiones. Y es que, bueno, realmente el mayor problema de la historia del ser humano fue la creación de las religiones abrámicas, que lo creó esta gente, ¿no? Los descendientes de Akenatón. Y el cristianismo realmente nos ha complicado mucho la historia, ¿no? Porque ha amansado a nuestra gente y le ha lavado la cabeza a otra gente, a la gente marrón, para que sean totalmente belicosos contra nosotros, ¿no? Como lo que es la religión del Islam. Que me van a decir, no, pero eso es el Islam más extremo, no. Es todo así. Vayan a leer la Corán y después me vienen a decir si no tiene varios pasajes que incitan a la violencia contra nuestra gente. El tema es que mucha gente no sabe que hay ciertos términos que se utilizan para definirnos a nosotros dentro del código de las religiones abrámicas, ¿no? Pero por ejemplo la palabra pecado viene de pecus, ¿no? El pecus significa en latín ganado. Ganado significa. Entonces vos cuando te estás comportando como un animal, estás pecando. Te estás comportando como ganado. Entonces todo lo que es animal está mal. Encima como un animal doméstico te comparan. Ya sabemos que ellos nos comparan como si fuéramos ganado. En la misma Torá. Vayan a leer la Torá también para... así les cierro la boca a ustedes que están todo el tiempo hablando de que nosotros los paganos somos los malos. Y vayan a leer realmente lo que se permite hacer en la Torá, lo que se incita a hacer en la Torá, que es el libro de la religión judía, y se van a sorprender, ¿no? De las cosas maravillosas que se encuentran en ese libro, de lo que pueden hacer con nosotros, lo cual, bueno, nos da a entender, ¿no? Por qué está sucediendo todo lo que sucede hoy, por qué hay tanta pedofilia, por qué hay tanta maldad, ¿no? ¿Por qué se promueve la homosexualidad, ¿no? Porque son todas cosas que esta gente practica. Entonces yo no voy a decir más nada. Este video ha finalizado acá. Quería simplemente llegar a la conclusión, ¿no? De que todo lo que pasó acá en Latinoamérica tiene un culpable, tiene un nombre, y tenemos que evitar que se repita de nuevo. Sabemos que los cristianos fueron los que incitaron a la gente marrón. Incluso los mismos cristianos también habrán colaborado para terminar con los indios blancos de América. Y que también fueron los que generaron estas catástrofes, fueron los que juntaron los recursos, ¿no? Para
apoderarse de las armas, ¿no? Con el oro juntaron las armas, con las armas nos eliminaron, con el oro también hicieron propaganda. Entonces es necesario que nos demos cuenta de que esto se puede repetir de nuevo, ¿no? Por eso yo promuevo la balcanización, que nos alejemos de la gente que no sea de nuestra nación, porque no podemos confiar, porque muchos de ellos nos odian. Y segundo, empezar a poner en nuestra boca el nombre del enemigo, ¿no? Que tiene nombre, tiene cara, tiene rasgos raciales, ciertas palabras que no puedo decir. Y hay que desenmascararlo en cuanto antes. Hasta la próxima.